Bienvenidos, este es el laboratorio de programación. Ustedes son el grupo número 2. Esta es la clase número 11 de este semestre 2021B. Y el día de hoy llevamos como fecha 26 de enero del año 2022. El día de hoy pues vamos a seguir trabajando con datos experimentales y vamos a ver pues cómo se pueden hacer interpolaciones en una y dos dimensiones. Vamos también a revisar un poco nuevamente la resolución de sistemas de ecuaciones utilizando matrices y pues eso es más o menos una visión general de todo el curso, ¿no? Entonces tengo 5 scripts preparados para el día de hoy, entonces arrancamos. Listo, sean bienvenidos a esta clase del día de hoy, del 26 de enero. Entonces, me cuentan, por favor, si ya se está viendo la pantalla. No sé si me pueden ayudar, si alguien activa el micrófono y me dice si ya se está viendo la pantalla, por favor. Sí, pero que ya se ve. Gracias. Listo. El día de hoy vamos a arrancar pues con una cosita que había quedado pendiente de la semana pasada, en la que nosotros habíamos visto que la función roots nos permite pues calcular las raíces de un polinomio, ¿no? Entonces era tan sencillo como pues expresar el polinomio en la forma en la que MATLAB pues lo asimila y a partir de eso utilizar la función roots, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos pues este primer ejemplo, digamos un ejemplo cero. Entonces, este ejemplo cero, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues calcular las raíces de la siguiente ecuación. Tenemos estas raíces de x a la quinta menos 3x a la cuarta más 3x al cubo menos 2x al cuadrado menos 4x más uno. Entonces, para nosotros para poder traducir esta forma de lo que está en línea 5, nosotros vamos a tener que escribir un vector utilizando pues la forma como MATLAB le conoce y como MATLAB sabe que es el vector de coeficientes, ¿no? Entonces yo aquí les he puesto vector de coeficientes como para que quede un poco, bueno, para que no nos olvidemos del primer paso, ¿no? Primero escribir nuestro vector de coeficientes. Tenemos pues que el coeficiente de x a la quinta es 1, coeficiente de x a la cuarta es menos 3, de x al cubo es 3, de x al cuadrado es menos 2, de 4x es, bueno, de x es menos 4 y el término independiente es 1, ¿no? Creamos nuestro vector de coeficientes y aquí nosotros vamos a crear las raíces. Entonces vamos a poner las respuestas. Voy a decir un X, ¿no? Es decir, cuando topa con es decir, cuando topa con el eje, ¿no? Entonces esas son las raíces que yo voy a encontrar y está el vector de coeficientes, ¿no? Entonces sería raíces del vector de coeficientes. Le mando a correr y miren aquí en la ventana de comandos como yo tengo, y de aquí ustedes ya van a poder observar que MATLAB también trabaja con números imaginarios. Cuando ustedes pues están estudiando, ya hay matemáticas mucho más complejas, aparece la necesidad de representar pues ciertos números que ya no están dentro del campo de los reales, sino que aparecen en el campo de los números imaginarios y MATLAB me puede dar esas raíces, ¿no? Entonces tenemos que tiene este, esta función, este vector, tiene 4 raíces de las cuales, no, 5 raíces de las cuales una es real y las otras 4 están expresadas en el campo de los números imaginarios, ¿no? Aquí un poquito para que ustedes vean también que MATLAB también expresa números imaginarios y se pueden hacer operaciones con números imaginarios, ¿no? Entonces, pues vamos, si en las siguientes clases, pues puedo darles, aunque sea un script, pues hablarles de qué se puede hacer con los números imaginarios. Por lo pronto, recuerden esto, ¿no? Entonces aquí les voy a poner aquí un comentario, así como conclusión de lo que ustedes pueden ir observando. Entonces, como se observa en la solución, se pueden tener también números imaginarios, ¿no? Entonces, eso para que ustedes lo recuerden. Vamos ahora
a ponerles el ejemplo número 1. Entonces, sobre todo en esta clase, ir viendo lo que más se pueda de ejemplos que se aplican en la ingeniería química, ¿no? En la estimación de propiedades y demás. Ejemplo 1 de aplicación en el área de ingeniería química, la ecuación de estado de Van der Waals. Entonces, esta ecuación de estado de Van der Waals está dada por, déjenme, para que ustedes le vean. Déjenme. Listo, aquí les voy a mostrar el guión, digamos, aquí de lo que yo estoy, de lo que tengo aquí los programas que se presentan el día de hoy. Vámonos a la parte de Word y con esto quiero que ustedes le vean a esta ecuación, ¿no? Entonces ahora les voy a, supongo que están viendo la pantalla de Word. ¿Me confirman si la están viendo la pantalla de Word? Que alguien diga así rápidamente sí. No. ¿Todavía no se ve o ya se está viendo? No. Por favor, me confirman. Sí, profe, Sí, ya. Listo, muchas gracias. Ya saben que el profe se desespera si no les escucha a los estudiantes que le dan, que le dicen la clase está marchando. Entonces, verán, tenemos aquí nuestro siguiente caso de aplicación, ¿no? Una de las cosas que yo quiero pues recalcar en este curso, pues si bien nosotros les damos un montón de ecuaciones, un montón de funciones para MATLAB, lo importante es también aplicarlo dentro de un campo específico, ¿no? Entonces estamos estudiando, ustedes están formándose y aparecen pues ecuaciones, por ejemplo, la ecuación de Van der Waals para el volumen de estado, ¿no? Entonces tenemos la presión, tenemos ciertas constantes A y B, el volumen, la constante de los gases y la temperatura. Esta es la forma como se relaciona pues el volumen con la temperatura. Ahora nosotros lo que queremos hacer, y si ustedes trabajan un poquito sobre esta ecuación, es decir, si yo empiezo pues a dividir b al cuadrado, entonces de ahí sería p por b al cuadrado más a sobre b al cuadrado. Al b al cuadrado le paso al otro lado y empiezo a reorganizar mi ecuación, a esta ecuación que ustedes le pueden ver acá. Yo me voy a encontrar que también se puede expresar de esta forma. PB al cubo menos VP más RT que multiplica B al cuadrado más AB más AB pequeña menos AB grande, ¿no? Y esto es igual a cero. Entonces ustedes me van a decir, profe, mire, usted aquí tiene un polinomio. Un polinomio, por lo tanto, nosotros también podemos resolver esto utilizando la función roots. Y es sí, ¿no? Es cierto, ¿no? Si ustedes le expresan a esta ecuación que originalmente viene de esta forma, empiezo a trabajarla, empiezo a desarrollarla, me voy a encontrar con que es un polinomio, un polinomio de grado 3 para el volumen, ¿no? Entonces, para el volumen específico, ¿no? Entonces, volumen específico, volumen dividido para el número de moles. Entonces, una vez que nosotros hemos visto, ustedes le ven a la ecuación cómo aparece, regresemos a MATLAB para que, eh, para que vean cómo ya le vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, ese es nuestro problema. Tenemos la ecuación de estado de Van der Waals. Aquí les voy a copiar. Les presenté ahí para que le vean más o menos cómo aparece. Entonces, aquí pongamos un poquito más de información acerca de la ecuación de Van der Waals. Aquí tengo dos veces repetida, disculpen. Entonces, la ecuación de estado de Van der Waals se define como P más A sobre B al cuadrado que multiplica a B pequeña menos B es igual a RT. En esta ecuación B es el volumen específico en el cual tenemos el volumen dividido para el número de moles y así es como se define volumen específico. Tenemos que nuestra constante universal de los gases es de 0,082 expresada en estas unidades, ¿no? Importante también, siempre que ustedes están trabajando con una ecuación, pues conocer cuáles son las unidades y si existe consistencia dimensional, ¿no? Y yo lo que se estaría pidiendo en este ejercicio es que, bueno, y en este caso vamos a trabajar con
el dióxido de carbono, estas ecuaciones pues de estado de Van der Waals, y ustedes pues de hecho pueden ingresar a, bueno, pueden revisar sus folletos, pues ahí ustedes tienen A y B, que son constantes específicas para cada uno bueno, dependiendo del gas que ustedes estén estudiando, ¿no? Entonces, en el caso del CO2 tenemos 3,59, 2 en A y en B tenemos 0,04267, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me pide? ¿Cuál es el ejercicio? ¿No? Entonces, pueda que ustedes les pongan y les dicen, miren, esta es la ecuación de Van der Waals, estas son los datos que aparecen en esta ecuación y les pido encontrar el volumen específico litro-mol del dióxido de carbono cuando la presión es de 12 atmósferas y la temperatura es de 315,6 grados Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Bueno, si ustedes muy aparte, ¿no?, de este contexto químico, tengo una ecuación a la cual yo le puedo expresar como un polinomio. Quiero conocer cuáles son los valores, es decir, cuáles son las raíces, y eso pues será tan fácil como utilizar la función roots, pero teniendo en cuenta de cómo es el trabajo, cómo yo voy a trabajar, ¿no? Entonces aquí se los pongo un poquito más de información y les digo, pues la ecuación de Van der Waals se puede arreglar como un polinomio de la siguiente manera. Entonces aquí ustedes le pueden ver la presión por el volumen específico al cubo menos B, la constante B por la presión más R por T multiplica a B al cuadrado más A por B menos A por B, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden decirme, profe, usted tiene un polinomio de grado 3. ¿De qué? Del volumen específico, ¿no? Entonces, lo único que he hecho, pues, es mandarle todos los términos e igualarla a cero y ahí yo voy a poder obtener las raíces, ¿no? Entonces, esta ecuación de Van der Waals que ustedes tuvieron, que les indiqué, ¿no? Y que está en línea 13, se puede expresar de esta manera como un polinomio. Y aquí ustedes van a decir, ah, profe, ya podemos nosotros calcular cuáles son las raíces de B. Si bien, y eso pues llévense ustedes, va a ser muy raro que ustedes les digan, en la prueba o en cualquier cosa les digan, miren, calculen las raíces de una función de X, bueno, una f de X que tiene la siguiente forma, que tiene el siguiente polinomio, y ustedes van a, ok, listo, yo no aplico roots, sino que va a ser un poquito más intuitivo. Entonces, en este caso les presento una ecuación, esta forma como que decimos, pues, ¿será que se puede aplicar como polinomio o no? Esto viene más de la experiencia, ¿no? Entonces, aquí les digo, tenemos, por ejemplo, la ecuación de Van der Waals, la expreso como un polinomio y a partir del polinomio yo ya puedo, ponerle con roots, ¿no? Entonces vamos a ver si ustedes me ayudan un poquito, cómo quedaría expresada la función roots. Entonces yo aquí tengo mi polinomio. Yo aquí en la partecita de arriba tengo roots. Entonces aquí yo voy a poner roots y vamos a ir viendo. O sea, les ayudo, ¿ya? Vamos, les ayudo con el primer término, ustedes ayúdenme con el segundo término y demás, ¿no? Entonces yo digo, yo quiero calcular la raíz de un polinomio en el cual el coeficiente de b al cubo es p. ¿Cuál sería el siguiente término, por favor? Entonces, Cintia, buenos días. Ayúdenos con la resolución de este caso. Tenemos este polinomio en línea 22 y yo quiero obtener las raíces. Entonces, estoy poniendo los coeficientes que acompañan a cada uno de los términos. Entonces, en término b al cubo es p. ¿Cuál sería el término en b cuadrado? Buenos días. ¿Qué tal? Sería menos paréntesis D por P Ujú. más R por T. Listo. ¿Qué más? Ahí Eh, tengo en b al cuadrado. Para roots necesito ir poniendo, necesito generar el vector. Ujú. ¿Qué más? ya, para B Ujú. sería A Listo. y, y luego para el término independiente menos A por B. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy expresando pues esta ecuación de Van der Waals como un polinomio de grado 3 en función del volumen, ¿no? De aquí, ustedes le ven,
pues es traducido nada más, ¿no? De aquí, ¿qué me falta? Pues especificarle cuáles son también esos valores, ¿no? Y aquí también una cosa, pues, digamos, bueno, una cosita a anotar, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta pequeña cosa a anotar? Que yo a veces puedo ponerle directamente los números y otras veces yo puedo ir definiendo con letras cada una de las puedo ir definiendo con letras, ¿no? Entonces aquí yo voy a ponerles, voy a ir poniendo que para resolver este necesito poner que P vale 12, la temperatura es 315.6, R es 0,082. A 3.59, B 0.04267. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? En lugar pues de ir poniendo 12, tanto, tanto y tanto, solo le expreso pues con las letras, ¿no? Y a partir de eso yo obtengo, ¿no? Déjeme mandarle a correr y tengo estas respuestas. Tengo 2.058 más 0 y 0.071 más 0.033 y 0,07112 menos 0,0337 y esas son las respuestas de esta función desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces me dice usted le igual a 0 esta función y obtiene tres raíces, las cuales se presentan a continuación. Desde el punto de vista físico, o sea, desde el punto de vista de determinar el volumen específico, ¿cuál es la respuesta que yo voy a decir? ¿Cuál es la respuesta que yo voy a reportar? Esto tal vez me puede ayudar Jessica. Jessica, yo tengo pues estas resoluciones. ¿Cuál sería la que yo debo reportar? O sea, desde el punto de vista matemática me dice una respuesta real, dos respuestas imaginarias. Desde el punto de vista físico, en el que ya la respuesta pues son valores de volumen específico. ¿Cuál sería, no? Entonces usted le dicen Jessica, nos pide, pues esta es la ecuación de Van der Waals y nos pide que calculemos el volumen específico para el dióxido de carbono cuando la presión es 12 atmósferas y la temperatura es de 315. ¿Cuál es la respuesta que usted enunciaría? Sería la primera respuesta, que es 2.0582, porque es la respuesta real. Es la respuesta real. Muy bien, entonces aquí les pongo como conclusión y les digo, como B es un número real, tomamos el valor real. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? 2,0582 litros mol. Muy bien, entonces este es el primer script que nosotros vamos a ver el día de hoy. Le guardo y hemos visto una aplicación de la función roots. Recuerden, a veces pues puede decirles, pues, tenemos una f de x, calculemos roots. Otras veces puede ser un poquito más escondido, ¿no? Entonces no nos van a decir pues implícitamente, sino que pueda que me pongan, tenemos la ecuación de Van der Waals, ahí calcúleme para tal valor utilizando MATLAB, ¿no? Entonces utilizamos la función roots, le transformamos a la ecuación de Van der Waals en una forma que sea como un polinomio, nosotros sabemos cómo se resuelve y con esto pues ya vamos nosotros viendo, ¿no? Listo. Voy a pasar al siguiente script. Vamos nosotros ahora a hablar de interpolación, ¿no? Entonces, habíamos visto la semana pasada pues que interpolar venía a ser a encontrar dentro de un rango, encontrar cuáles son los valores y esto muy útil sobre, bueno, ustedes más que yo, pues ustedes que están haciendo ejercicios y demás, es muy común que ustedes les digan, verán, tengo esta serie de valores, necesito que ustedes me estimen cuál sería el valor bueno, cuál sería el valor de cierta propiedad a tal valor. Y ustedes van a las tablas, van, por ejemplo, tablas de vapor, algo que es muy usual, ¿no? Se van a la tabla de vapor, las propiedades termodinámicas y no encuentran, si no encuentran directamente, pues cuál es el valor que ustedes pueden hacer y en ese caso deben proceder a hacer una interpolación, ¿no? Entonces normalmente se hace una interpolación lineal, ustedes pues ahí estiman, dicen pues si yo tengo entre dos valores, de entre 5 y 10, quiero determinar a 7, más o menos determino cuál es la distancia y en base a eso determino, ¿no? Ustedes, bueno, ustedes ya lo conocen, ¿no? Han hecho interpolaciones. Ahora quiero indicarles cómo nosotros podemos hacer interpolaciones desde MATLAB. Y esto pues
no como nosotros lo hacíamos antes, o sea, con el gráfico y a partir de eso, sino que MATLAB tiene métodos específicos para hacer la interpolación, ¿no? Entonces, sin necesidad de yo irme a la gráfica, de ver la gráfica, después poner polifit, polival y todo lo que nosotros hicimos antes, que también es válido, nosotros podemos hacer, bueno, ya utilizar un método formal de interpolación. Entonces, ustedes han visto y pues bueno, esto ya es desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces, vamos nosotros a este script número 2 de la clase. Vamos a hablar acerca de interpolación y vamos a empezar con la interpolación más sencilla, una interpolación en una dimensión. Entonces, déjenme, les voy a poner toda esta partecita de acá. Listo, entonces vamos a ponerle esta partecita de acá, así como introducción. Ya saben, un poquito estos scripts llenos de información, pero lo que quiero, si no quiero, por ejemplo, este script de acá tenemos que 3 líneas, ¿no? Entonces ya máximo unas 7 líneas de código, ¿no? De código, o sea, de que está haciendo, que hace cualquier cosa. El resto, pues, son indicaciones. Considero, pues, que presentarles estas indicaciones en verde, estas partes comentadas, pues es de información útil para cuando ustedes tengan que ir revisando, ¿no? Entonces, Joana, buenos días. ¿Tendría la bondad de ayudarme a leer esta partecita de interpolación en una dimensión para ver qué es lo que nos dice? Buenos días. Interpolación en una dimensión. Para datos unidimensionales, el vector de una variable independiente X debe ser monótonamente creciente o decreciente. Ujú. La función integrada de interpiel encuentra el valor interpolado y para el valor especificado de X y Y son vectores, basados en los datos proporcionados a los vectores de X e Y. Los sintaxis de llamada es Y igual a interpl de X, Y, método donde el método es el método de interpolación deseado y el método predeterminado es la interpolación lineal. Listo. Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, ustedes tienen una serie de valores experimentales y se les pide que determinen el valor bueno, el valor correspondiente para un valor que no se encuentra dentro de estos valores. Aquí ustedes van a utilizar la función que es interp1, o sea, que es una interpolación en una sola dimensión. Cuando ustedes hagan el llamado, entonces, por ejemplo, yo tengo una serie de valores X y yo necesito, pues, yo tengo una serie de valores, digamos que tengo para, qué sé yo, para un valor de X20, Y vale, pues, digamos, 110, para un valor de X50, Y vale 160. Y yo quiero determinar, pues, cuál sería el valor correspondiente de Y cuando X vale 30, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Y como yo le pido a MATLAB que me ayude, voy a utilizar el comando de interpolación en una dimensión de qué, de los valores de X y Y. Entonces, esta partecita de acá, X e Y, entonces en este caso les he puesto E Y para que se vea un poco más, bueno, que se vea diferente. Entonces yo voy a determinar el valor de Y con interpolación de los valores de X y Y. Luego voy a poner, a estos son los valores experimentales, X y Y, la serie de valores que a mí me dan. Aquí voy a especificar para el valor de X que yo quiero conocer y aquí yo voy a expresar entre comillas simples el método que yo voy a utilizar de interpolación. Entonces, ¿a qué yo llamo pues método de interpolación? Entonces aquí les voy a poner, déjenme solamente ponerles el primer método y nosotros vamos a encontrarnos y ustedes si ponen métodos de interpolación en MATLAB, ustedes se encuentran con que hay algunos métodos, ¿no? Siendo pues uno, el por default, el que les aparece es el método lineal. Si ustedes ponen solo XY y XY y no ponen, no especifican nada como el método, les aparece como por default lineal.
linear, ¿no? Entonces, un método de interpolación lineal. Entonces, bueno, esta partecita, pues ustedes ya conocen cuando vimos nosotros funciones y les decía, pues, si nosotros ponemos más de un argumento, entonces en este caso, si nosotros especificamos el método, se va por el método, si no ponemos nada, se va por el método de interpolación lineal, que se representa como linear. Es una interpolación lineal. Entonces veamos qué nos dice acerca de la interpolación lineal. Kevin, adelante, Kevin, ayúdame un poquito, díganos pues qué es de este método de interpolación lineal. Ok, interpolación lineal. Este método ajusta un polinomio lineal distinto entre cada par de puntos de datos en el caso de una curva o entre conjuntos de 3 puntos en el caso de una superficie. Listo, muy bien, entonces aquí nosotros tenemos este primer método de interpolación que es de lineal, bueno, va haciéndole como si fuera, como les va uniendo a los datos como si fueran una línea recta y a partir de eso pues va determinando cuál es el correspondiente, ¿no? Entonces vamos a ver el segundo método que también puede ser usual, ¿no? Entonces el siguiente es este que se conoce como vecino más cercano y que ustedes le van a poder llamar como nearest. Así es como le van a poner. ¿Qué nos dice acerca de este método de interpolación? Mateo, por favor, buenos días, adelante. Buenos días. Interpolación por el vecino más cercano. Este método establece el valor de un punto interpolado como el valor del punto de datos más cercano. Por lo tanto, este método no genera ningún punto de datos nuevo. Listo. Este que ustedes le conocen como nearest, ¿qué es lo que va a ver dentro de sus datos experimentales? Va a ser el que más se parezca y ese será el dato reportado, ¿no? Entonces, aquí como que interpolan casi no, entonces solo lo que tomes del valor ya más cercano. Nosotros podemos irnos a otros métodos un poquito más avanzados, ¿no? Como por ejemplo el método de spline o cúbicos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver qué nos dice. Por favor, Pamela, adelante. Buenos días, Pamela, ayúdame. Buenos días. ¿Qué tal? Interpolación para splines cúbicos. Este método ajusta un polinomio cúbico distinto entre cada par de puntos de datos, en el caso de una curva o entre conjuntos. Listo. Ay, perdón, entre conjuntos de 3 puntos. Aquí me ha faltado esta partecita de acá. Listo, aquí solo déjeme ponerle así, entre conjuntos de 3 puntos en el caso de una superficie. Nosotros nos vamos a encontrar que también podemos nosotros hacer interpolación en 3 dimensiones. Ya vamos a ver un ejemplo y de hecho pues una partecita del deber es sobre esto. Van a tener que hacer interpolación en 3 dimensiones. Vamos a verles, les voy a poner a especificar esta última manera y pues ahí ya les queda también un material de referencia en cuanto a interpolación. ¿Qué nos dice acerca de este último? Que es conserva la forma, que es PCHIP, así es como aparece. Por favor, Robinson, ayúdeme con la lectura. Ok, buenos días. ¿Qué tal? Interpolación público. PCHIT, por sus siglas en inglés. Este método conserva la monotonía y la forma de los datos, solo para curvas. Listo. Entonces, esto un poquito bueno, estos pues los más usuales que ustedes pueden encontrar para justamente encontrar los valores, ¿no? Entonces, ahora vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ya saben, todo esto, pues, cómo aparece cuando nosotros tenemos un ejemplo, ¿ya? Entonces, imagínense, y nos vamos al ejemplo número 2. Entonces, aquí ya está puesto el ejemplo número 2 y vamos a ver cómo resolvemos esto utilizando lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, por favor, Steve, buenos días, ayúdeme leyendo y presentando pues el ejemplo. Adelante, todo suyo, el ejemplo número 2. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Determine y correspondiente. Determine y correspondiente a x igual a 0,45 utilizando los datos de equilibrio del sistema benceno-tolueno que se muestran en la tabla. Ahí están los datos de XY y se pruebe varios métodos de interpolación.
Listo, entonces aquí, pues ustedes me van a decir, profe, chévere este método de interpolación 1, ¿para qué me sirve a mí esto? Pues cuando ustedes tengan, y miren, por ejemplo, aquí les estoy dando fracciones de X y de Y para el sistema benceno-tolueno, y yo les voy a pedir, pues, cuál es el valor correspondiente de Y cuando X es igual a 0,45. Entonces a ustedes, por ejemplo, están haciendo un ejercicio o cualquier cosa y les dicen, miren, yo necesito el valor de Y para 0,45. Ustedes tienen estos datos, estos son los que ustedes encuentran, por ejemplo, qué sé yo, en un manual o en cualquier libro de referencia. Y ustedes que me van a decir, profe, no tenemos el valor para 0,45, solo tenemos sea para 0,4 que es 0,62 o para 0,5 que es 0,71. ¿Cuál de los dos valores tomamos? 0,62 o 0,71. Entonces, ¿qué les va a decir el profe? Pues les va a decir, hagan una interpolación. Entonces, para nosotros hacerlo esto utilizando MATLAB, entonces recuerden, pues, ¿para qué nosotros hacemos esto? Pues para facilitarles la vida, ¿no? Entonces, esto tengan siempre en cuenta. MATLAB les sirve para facilitarles la vida. Lo primero que yo debo hacer para resolver esto, pues en este caso voy a ir creando los vectores con los datos, ¿no? Entonces creo mi primer vector, es el vector X, entonces este vector X con los elementos, ¿no? Entonces 0, punto 0,1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, 6, 7, es decir, estoy escribiendo nuevamente los valores de X. Ahora voy a irme con los valores de Y. Entonces aquí voy a poner los valores de Y. Y aquí recién estoy introduciendo los valores experimentales, ¿no? Entonces introduzco los valores de X, los valores de Y para el sistema benceno-tolueno. Ahí recién nosotros estamos haciéndoles. Si yo le mando a correr en esta partecita de acá, ustedes van a ver que ya se genera dentro del workspace, se genera ya un X y un Y. Es decir, MATLAB ya está listo para tomar estos valores y empezar a trabajar con ellos, ¿no? Entonces voy a hacerles la primera interpolación para que ustedes vean. Entonces aquí ustedes vamos a utilizar el primer método, el método lineal de la interpolación. Entonces nosotros, ¿qué es lo que ponemos? Interpolación 1 ¿de qué? De X y de Y. Especificamos el valor para el cual yo quiero conocer para el cual yo quiero conocer el Y, que es 0,45. Y luego después de la coma voy a especificar con cuál método de interpolación yo voy a trabajar, ¿no? Entonces en este caso le voy a poner linear y voy a obtener y ya me va a decir, mire, ahí listo. Bueno, ahí tenemos para el lineal. Le voy a dejar así para que ustedes le vean. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros reportamos? Pues para 0,45 nosotros tenemos un valor de 0,665, ¿no? Entonces de aquí ustedes le pueden ir observando. Le pueden observar eso, ¿no? Entonces deben ver bien cuáles son los datos. Yo no les dije bien, es un poquito más para acá, porque a ver, 0,4 es 1, 2, 3, 4, 5, está entre el quinto y el sexto dato, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos entre 0,62 y 0,71, ¿no? Entonces 0,45 0,45 en X es un valor en Y de 0,62 y 0,71. Utilizando la interpolación lineal me da como resultado 0,665, ¿no? Vamos a utilizar los otros métodos de interpolación que les comenté para que vean un poquito la diferencia. Listo, ahí utilizamos pues el que conserva la forma, spline, nearest, o sea, el vecino más cercano. Y para que me aparezca, pues voy a poner la función fprint para que ya nos aparezca pues ahí todo bonito, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo que se impriman los valores y vamos a mandarle a correr. Y ahí ustedes ven que para una interpolación lineal el valor es 0,665, para cuando conserva la forma 0,6668, un spline 0,667 y el vecino más próximo es 0,71. Entonces, miren sobre todo en el caso del vecino más próximo de nearest, es un valor que ya había.
Entonces, ¿qué es lo único que hace? Le trata de localizar dónde estaría el más cercano, no hace ningún cálculo, no estima nada y me dice, pues el más cercano a 0.45 es el valor en 0.5, que es 0.71 y ese es el valor que me está reportando. Aquí, cuando yo le he utilizado como una línea para conocer, estimo, me sale 0.66, con spleen and Petchip, o sea, de los que mantienen la forma, 0.6668 y con el otro método de interpolación 0.667, ¿no? Entonces aquí un poquito para que ustedes vean, introduzco mis valores en X, bueno, genero los vectores en X, genero los vectores en y utilizo este comando de interpolación de XY, especifico el número al que yo quiero encontrar y especifico el método, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, estos que hacen con estimaciones, pues como que ya empezamos a ver diferencia recién en la tercera cifra decimal. Normalmente se hace una interpolación lineal, es lo que ustedes hacen pues ahí cuando están haciendo con las tablas de vapor, hacen rapidísimo, pues hacen como una regla de 3, eso es una interpolación lineal, pero sepan también que existen estos métodos más sofisticados, ¿no? Esto sobre todo cuando son las curvas y demás, ¿no? Entonces, si no, pueden adecuarse únicamente con lineal, pero también existen estos dos otros tipos de interpolaciones, ¿no? Que como ustedes pueden ver, pues es un poquito como que ya cambian a partir de la tercera cifra para este caso. Entonces aquí nosotros hemos visto una interpolación en una dimensión. Vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo yo voy a trabajar ya cuando tengo interpolación multidimensiones. Vamos a ver en el caso de que yo tenga una interpolación en 2 dimensiones y ese pues es el siguiente script que nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces voy a crear este nuevo script. Voy a ponerle que se guarde. Este es el segundo script de interpolación. Entonces es el tercer script de la clase. C y esto es interpolación en 2. O sea, haciendo referencia, pues que es el segundo de interpolación o es la interpolación en 2 dimensiones que también se utiliza, ¿no? Entonces vamos nosotros a tener una interpolación multidimensional. Déjenme, les voy a poner, a ver. Listo, les voy a copiar toda esta partecita de acá de la intro. Déjenme únicamente revisar una cosita, si está al inicio CLC, Clear y Close All. Les voy a copiar esta partecita de acá. A ver. Listo. Entonces nosotros ahora vamos a ver una interpolación en multidimensión. Cuando nosotros ya tenemos, pues ya tenemos más de un valor. Ya les voy a indicar igual con ejemplos de aquí un poquito de teoría, ¿no? La interpolación bidimensional trata de determinar valores intermedios para funciones de 2 variables independientes, ¿no? Entonces yo voy a tener... por ejemplo, voy a tener una tabla de valores que me presenta valores de X, valores de Y correspondientes valores de Z. Y yo pues quiero determinar para un X y para un Y cuál sería el valor correspondiente de Z, ¿no? Entonces aquí suponiendo que se tienen valores en 4 puntos diferentes, yo tengo que un Z11 es igual a función de X1Y1, un Z21 de X2Y1, un Z12 de X1Y2 y Z2 que es de X2Y2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí esta forma pues elegante? ¿Qué es lo que me va a decir? Yo voy a tener una tabla de valores, ¿no? Entonces voy a tener una tabla de datos, voy a tener por una parte valor de X, valor de Y van a tener su correspondiente valor de Z, ¿no? Entonces imagínense, por ejemplo, están describiendo el perfil, un perfil de una zona, entonces tienen un punto en X, un punto en Y tienen la elevación. Entonces eso es lo que ustedes están haciendo, tienen sus datos, tienen su tabla de valores, pero después yo quiero ser capaz de poder determinar para cualquier parte cuál sería el valor, entonces ahí debo hacer una interpolación en que en 2 dimensiones porque el Z que yo quiero ya depende no solamente del 1, no solamente en X, sino que también depende de Y. Entonces a eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces se hace una interpolación entre estos puntos para determinar el valor de la función z x1y1 en un punto intermedio x1y1, ¿no? Donde aquí
Déjenme ver, donde X está comprendido entre estos y Y está comprendido entre estos, ¿no? Aquí se copia pues estos signos pues de pregunta, porque como que no le comprende bien, déjenme solo les complemento. Listo. Esto es lo que me dice que X1 está entre X1 y X2, o sea, lo que hacemos nosotros en interpolación, y Y está entre un valor de Y1 y Y2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Yo tengo una función, necesito conocer cuál es el valor de Z para un X1 y un Y1 que yo no tengo dentro de la tabla de valores, ¿no? Entonces, recuerden, estamos nosotros haciendo interpolación, hay una serie de datos, pero justamente para el dato que yo quiero no me aparece en la tabla. Eso es, ¿no? Yo supongo que ya han pasado esto porque esto pues en la parte de cálculos y demás es muy común. Nos dan una tabla y nos dicen, pero profe, no aparece no aparece los valores en la tabla. El profe que nos dice interpole. Podemos nosotros tener en una dimensión, como por ejemplo en el caso del sistema equilibrio del benceno tolueno que le acabamos de ver hace nada, y ahora nosotros vamos a verle en dos dimensiones, ¿no? Entonces vamos a tener una función que depende no solamente de uno, sino que depende de dos variables, y nosotros bueno, no la encontramos dentro de la tabla y necesitamos hacer la interpolación. En este caso vamos a utilizar la función de interpolación en dos dimensiones, en el cual z es igual a la interpolación de x, y y z, y especifico x1, y1 y el método. Ustedes me van a decir, profe, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la sintaxis, ¿no? ¿A qué me refiero con sintaxis? A la forma como yo estoy escribiendo la fórmula. Entonces, miren, cuando yo hice una interpolación en una sola dimensión, como me decía, interpolación 1, XY, X1 y el método. Aquí cuando ya estoy hablando en dos dimensiones, interpolación en dos dimensiones, X, Y y Z, para los valores de X1 y Y1 y especifico el método, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, pues, de sintaxis, pues, es agregarle una variable más, agregarle por ahí un datito adicional, pero de ahí la estructura sigue siendo la misma. Una vez más, ya vamos a ver con un ejemplo, digamos, pues la parte importante es traducir de la situación experimental a MATLAB, ¿no? Entonces ya le vamos a ir viendo, no se preocupen. Aquí pues un poquito donde X e Y son matrices que contienen coordenadas de los puntos en los que se dan los valores en la matriz Z. ZI es una matriz que contiene los resultados de la interpolación evaluados en los puntos en las matrices de X1 e Y1. El método es el deseado método de interpolación. Los métodos son idénticos a los utilizados por interpolación 1, es decir, el más cercano, el lineal y el spleen. Eso es los tres que nosotros vamos a utilizar, y al igual que con interpolación 1, si se omite el argumento método, el valor predeterminado es la interpolación lineal. Eso cuando nosotros estamos trabajando con interpolación en dos dimensiones. Entonces vamos a verle. Voy a presentarles este ejemplo. ¿Y cómo se hace eso? O sea, ustedes van a decir, profe, todo lo que nos dice está muy bien, muy interesante, pero si no me da ejemplos, pues yo me quedo un poquito, pues, a cuadros, ¿no? Como que, ¿y ahora esto para qué sirve? Entonces le voy a pedir, por favor, Cintia, todo suyo, el ejemplo número 3, preséntenos y diga, pues, cuál es la situación que vamos a resolver. Adelante. Ya. A ver, ejemplo 3, interpolación bidimensional. Las temperaturas se miden en varios puntos sobre una placa de metal caliente. La tabla, temperatura en varios puntos de una placa metálica, X, Y T como la función que está que depende de X y Y. X, 2, 2, 10, 10, Y, 1, 8, 1, 8. Y en la temperatura 80, 75, 78, 90. Estime la temperatura en XY igual a 6.4 y YI igual a 5.2. Usando interpolación, spleen, cúbica bidimensional por partes. Listo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que me dice, no? Entonces yo tengo estos datos experimentales y les digo, pues tenemos esta plaquita, tenemos que la temperatura pues está en función de la posición en donde yo me encuentre. Cuando X vale 2 y Y vale 1, imagínense pues que tenemos pues la plaquita está sobre un plano, entonces ahí tenemos 2, 1 y la temperatura es 80, 2, 8, la temperatura es 75, 10, 1, 78 y 10, 8, 90. ¿Qué es lo que me dice ahora? Me dice, estime la temperatura para cuando X es en esta posición, X 6.4 y Y vale 5.1 y 5.2, utilizando, pues aquí ya nos dice el método, será solamente de poner spleen. Y ustedes me van a decir, profe, ustedes imagínense, están resolviendo un problema similar a este, tenemos pues ahí un perfil de temperaturas y pues la temperatura depende de la posición en la que yo me encuentre dentro de la placa, ¿no? Entonces la temperatura no solo depende de la posición en X, sino que también depende de la posición en Y. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, ustedes me van a decir, mire, en posición 2 depende de dónde yo tengo X cambia. Si Y, perdón, entonces si yo tengo la posición 2 tengo que Y es 1, el valor es 80. Si Y es 8, es 75. Entonces no es únicamente conocer X, sino que también necesito conocer Y. En el caso, bueno, en el segundo caso, tengo pues que cuando vale 10 y 10 en X y 1 en Y, 78, 10 en X y 8 en Y, vale 90, ¿no? Entonces aquí ustedes ya le pueden ver, es como un perfil que se va haciendo. Yo necesito interpolar para conocer más o menos cuál es el valor de la temperatura, porque ahora me dice 6,4. Ustedes van y dicen, vea, solo tengo para 2 o tengo para 10. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe interpolar. Y tengo el Y que es de 5.2. Ustedes me van a decir, yo tengo Y en 1 o Y en 5.2 o Y en 8, ¿no? Pero no tengo el valor en 5.2. ¿Qué es lo que yo debo hacer en ese caso? Pues debo utilizar la interpolación en dos dimensiones, es decir, voy a utilizar el interpolación 2. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Necesitamos pues traducir las cosas, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a traducir esta tablita a un lenguaje que MATLAB comprenda. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? Voy a tener un X que tiene ¿qué valores? 2 y 10. Voy a tener un Y que tiene valores 1 y 8. Y voy a tener un Z que tiene 80, 78 en la primera columna y 75, 90 en la segunda. Aquí, por favor, esto es como si yo tuviera una matriz, ¿no es cierto? Entonces, 85 y 80 y 75, ¿qué tienen en común? Que los dos son para un mismo valor de X. ¿Y qué tengo con 78 y 90? Que son un mismo valor para Y, ¿no? Entonces, aquí yo le estoy expresando en forma matricial. Entonces, 80, 78 y 75, 90, ¿no? Ay, perdón, es en Y, es en Y. Entonces, 80 y 78 es cuando Y vale 1 y 75 y 90 es cuando Y vale 8. Entonces ahí yo le estoy expresando en esta forma matricial para que ustedes le vayan viendo cómo aparece, ¿no? Aquí ya cuando hablamos nosotros en dos dimensiones, ya hablamos de una matriz, ya hablamos los datos como una matriz, entonces que lo tengan en cuenta eso para que introduzcan bien los datos, ¿no? Vamos a ponerle, entonces yo quiero interpolar el valor, entonces el comando pues sigue, es cortito, ¿no? Entonces voy a determinar un Z con interpolación 2 utilizando qué valores X, Y y Z. Entonces yo voy poniendo pues mi base de datos, digamos X, Y y Z. Determino el valor en X 6.4 y el valor en Y que es 5.2 y determino pues aquí entre paréntesis el método que me pidió, aquí una spleen cúbica, entonces le mando a correr y me dice que el valor correspondiente para estas temperaturas es de 81,5. Así es como nosotros entonces utilizamos una interpolación en dos dimensiones. El siguiente ejemplo, bueno, después del receso, regresamos y hablamos de un ejercicio adicional de interpolación bidimensional, un poquito con más datos para que ustedes le vayan viendo también, ¿no? Listo. Entonces,
hasta aquí la primera parte de la clase de arrancar. Continuando entonces, vamos a ver un segundo ejemplo sobre interpolación en dos dimensiones, ¿no? Entonces regresamos a MATLAB y vamos a ver este segundo ejemplo de cómo se puede interpolar, ¿no? Entonces ustedes creo que están de acuerdo conmigo en que pues es fácil decirles, pues es interpolación 2, ponen los valores de X, de Y, de Z, ponen el valor de X y Y que necesitan y el método, ¿no? A veces nosotros, pues ya en las situaciones prácticas, lo importante es reconocer qué es lo que yo necesito, ¿no es cierto? Entonces aquí les tengo este ejemplo, este siguiente ejemplo un poquito más elaborado para que, bueno, para reforzar esta parte de interpolación en dos dimensiones, ¿no? Entonces tengo aquí este ejemplo número 4, el cual, bueno, a ver, me parece que me quedé por aquí. Bueno, Kevin, entonces ayúdame, por favor. Kevin, todo suyo, el ejemplo número 4, preséntenoslo y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Adelante. Ejemplo 4. Interpolación de humedad y punto de rocío. La tabla presenta la humedad absoluta H y el punto de rocío dP de aire en función de la humedad relativa HR. Tabla. Humedad absoluta y punto de rocío. Humedad relativa. Porcentaje de RH. 10%, 30%, 50%, 70% y 90%. Temperatura de polvo seco en grados centígrados, 51 grados centígrados y 44 grados centígrados. Leo lo de la derecha, todos esos datos. Sí, justo, bueno, eso les puedo decir ahorita. Entonces, aquí nosotros tenemos los datos de humedad en gramos por metro cúbico. Entonces, si ustedes quieren ver, por ejemplo, a 10% de humedad y a 51 grados de bulbo seco, ustedes tienen este valor de humedad, a 30% y 51 grados, este otro valor de humedad. Y así ustedes tienen estos datos, ¿no? En el caso de que sea 44 grados de temperatura y 10%, ustedes tienen estos valores. Y aquí también les estoy dando un datito adicional que es del punto de rocío, también temperaturas de punto de rocío para diferentes valores de humedad y de temperatura de bulbo seco. Eso pues es más o menos lo que les estoy describiendo. Y ahora, ustedes tienen esta tablita, por ejemplo, ¿y qué es lo que les van a pedir? Entonces, pues terminemos por favor con la lectura. Kevin, díganos pues qué es lo que vamos a hacer y empezamos a trabajar. Estime la humedad y el punto de rocío cuando RH es igual a 58,4 y la temperatura de bulbo seco es igual a 46,8 grados centígrados, utilizando una interpolación spline cúbica por tramos bidimensional. Listo. Así es como se le conoce, pues, este método de interpolación. Es el spline. Solo le ponen spline, pero es por tramos bidimensionales y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, primero, situémonos en el contexto del problema. Entonces, aquí yo tengo para varios valores de humedad y para varios valores de bulbo seco, yo tengo dos cosas. Tengo por un lado la humedad y por otro lado el punto de rocío. Entonces son dos valores independientes que yo voy a estimar. Digámoslo así, ustedes van a tener que hacer dos interpolaciones. Una interpolación para conocer la humedad y otra interpolación para conocer el punto de rocío. Entonces vámonos situando en eso primeramente. Luego, ¿dónde yo me voy a situar? Una humedad relativa de 58.4. Ok, tengo humedades relativas 50 o 70%. No tengo del 58.74. Entonces, pues, el valor, por ejemplo, de humedad estará entre 41.3, 58.1, 32.7 y 45.75, porque recuerden también que hay otra variación. ¿Cuál es esta otra variación? La temperatura de bulbo seco. En este caso, temperatura de bulbo seco es 46.8. Entonces es como un dato que está por aquí, o sea que está justo aquí en el medio entre 51 y 44, y un dato que está entre 50 y 70%. Ese es el dato que nosotros debemos hacer conociendo
conociendo estas cosas, ¿no? Conociendo estos datos. Entonces, este es el ejemplo práctico. Vamos a ver, vamos a hacer los pasos para la interpolación. ¿Qué es lo primero que yo necesito hacer? Necesito generar mis vectores, ¿no? Entonces, los vectores de datos. Entonces, aquí les doy una ayudita. Vamos viendo. Voy a generar el primer vector de ¿qué? De humedad relativa. Entonces, ¿cuál es el vector de humedad relativa? 10, 30, 50, 70, 90. Estoy pasando estos datos. Listo. Mi primer vector. ¿Cómo quedaría el vector de humedad? Entonces, tal vez Joana me podría ayudar. ¿Cómo quedaría el vector de humedad? Podemos llamarle T. Entonces, ¿cuál sería el vector de humedad? Tiene dos valores, 51 y 44. Si quiero llamarle T, ¿y cómo yo le pongo? ¿Cómo yo le digo a MATLAB? Tengo un vector temperatura que tiene dos temperaturas de 51 y 44. ¿Cómo le pongo? T sería igual a... Ujú. Listo. Entonces nosotros tendríamos un vector T igual a paréntesis de ¿qué? De los valores que yo tengo. Y aquí vamos a hacer primero, hagamos solo la humedad. Entonces recuerden que hay dos cosas. Nosotros vamos a hacer dos interpolaciones. Empecemos con la humedad. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir poniendo todos mis datos de humedad y recuerden que aquí es una matriz lo que yo estoy poniendo, ¿no? Entonces yo voy a pasar estos datos de la tablita. Entonces recuerden, ¿cómo me aparece la humedad? Entonces, si yo tuviera una tablita, aquí sería humedad relativa 10, 30, 50, 70, temperatura 51 y 44, sería pues un arreglo que va a tener dos filas y va a tener pues 5 columnas. Entonces, yo debo poner esa matriz. Entonces, la humedad queda 8.27, 25.74, 41.3, 58.1, 73.51. Paso a la siguiente línea de la matriz, luego 6.52, 19.58, 32.70, 45.75 y 58.78. Así es como yo le estoy poniéndole, ¿no? Entonces, tenemos tres vectores: el vector de humedad relativa, el vector de temperatura de bulbo seco y el vector de humedad. Entonces, de humedad absoluta, ¿no? Entonces, en este vector de humedad absoluta, y recuerden, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando ya de bidimensionales, ya tenemos que hay una correspondencia. Es decir, que a cada valor, a este, por ejemplo, 827, le corresponde un valor de humedad relativa y un valor de temperatura de bulbo de bulbo seco, ¿no? Entonces, eso es lo que me está diciendo. Lo importante aquí, pasar, ¿no? Entonces, tengo estos valores, paso la humedad relativa, paso la temperatura, paso la humedad absoluta y de aquí pues ya bueno, repetir lo mismo, ¿no? Entonces, miren, voy a calcular. Entonces, aquí yo voy a calcular el valor de humedad a lo que me pidieron, ¿no es cierto? Entonces, utilizo la interpolación 2 de ¿qué? De la humedad relativa, de la temperatura, o sea, es como tener X, Y y Z. En este caso, X, la humedad relativa, Y, la temperatura, un Z va a ser la humedad y le especifico para qué valores de humedad relativa y valores de temperatura de bulbo húmedo yo requiero. Entonces, 58.4, porque aquí justo me dice 58.4 de humedad relativa y 46,8 de temperatura de bulbo seco, y voy a utilizar Spline. Y con eso pues le mando. ¿Y qué es lo que me dice? Para el valor de ¿qué? De los 58.4 de humedad relativa y para 46.8 de temperatura de bulbo seco, usted tiene un valor de humedad de 42.27.
Entonces recuerden, estamos entre 41.3, 58, 32 y 45, ¿no? De lo que nosotros habíamos visto, porque es justamente en este cuadrito, ¿no? Entonces de aquí nosotros estamos sacando, ¿no? Aquí una complicación, bueno, ¿qué digamos que es lo tramposo? Como que tal vez como que nos podemos pues un poco asustar y decimos, ¿y ahora el punto de Rocío? ¿Será que es de poner todo? Y pues no, tener en cuenta que para cada valor de humedad absoluta le corresponde un valor de temperatura de bulbo seco y un valor de humedad relativa. Y por otro lado, para cada valor de temperatura de punto de rocío, le corresponde humedad relativa y bulbo seco. Entonces de aquí, pues digamos, así como que, bueno, de la forma pues matemática, yo les digo, háganme una interpolación en 2 dimensiones y tengo 2 variables. Yo hubiera podido ponerles esto como 2 tablas independientes y decirles, interpolen la humedad relativa, la humedad absoluta y luego interpolen el punto de rocío. Pero aquí pues aparece de una forma como que nos trata un poquito de confundir, digámoslo así, pero así es como se presenta, ¿no? Entonces de ahí que lo tengan ustedes en cuenta, ¿no? Hemos interpolado, tenemos el dato para la humedad. Mateo, ¿me puede ayudar para la parte del punto de rocío? Quiero generar un vector de P, más o menos como yo iría generando. Sería dp igual a inter 2. Bueno, Eh, primero tendríamos que poner un vector exacto, de todavía los no datos existe. de pena. Ujú, sí, ¿qué sería lo que nosotros debemos tener en cuenta? Pues de esta matriz, ¿no es cierto? Entonces, justamente acá, no se olviden de que yo cómo separo los elementos de una matriz con punto y coma, ¿no? Entonces, de ahí le voy a poner y ahí ya tenemos definido nuestro vector de P. Y ahora sí, Mateo, todo suyo. ¿Cómo quedaría pues el valor de dpb? O sea, sería cómo quedaría para hacer la interpolación. A ver, dpb igual a inter 2. Ya. Abro paréntesis, RH, Ujú, T, sí. bueno, RH, T, dp, Ujú, coma, sí. 58.4, 46.8, Ujú, y SP line. spline. Ujú, listo. Entonces aquí nosotros estamos haciendo nuestra segunda interpolación, ¿no? Entonces lo que yo quiero es que no sea, no se confundan, ¿no? Aquí tenemos 2 cosas, o sea, nosotros estamos viendo interpolación en 2 dimensiones, nos dice un Z, depende de un X y de un Y. Aquí nos da una tabla un tanto mezclada y nos dice tenemos un Z que es H y tenemos por otro lado un Z que es el punto de rocío, ¿no? Entonces de aquí le mando a correr y me dice 36.95 y aquí qué es pues el final de este ejercicio. Pues aquí yo les pongo y les digo, se puede decir entonces que la humedad absoluta es de 42.27 gramos metro cúbico y el punto de rocío es de 36.95 grados centígrados, cuando la humedad relativa es de 58.4 y la temperatura de bulbo seco es de 46.8. Entonces, para esto, para este, bueno, esta es la función que les quiero demostrar, ¿no? Entonces, cómo ustedes pueden, a partir de estos datos experimentales, pues estimar datos que no existen, ¿no? O sea, que no están dentro de la tabla. Yo tengo esta tablita de datos y me dice, ok, ¿qué pasa cuando vale 46? No tengo. ¿Y qué pasa cuando igual tengo valores intermedios? Entonces, de ahí ustedes deben tener en cuenta primero de crear los vectores, o sea, de poner la información. Entonces, todo lo que está en línea 47, 48 y 49, es decir, yo pongo los datos de mi tabla y de ahí empiezo a ver cómo hago la interpolación, ¿no? Entonces, aquí déjenme guardarles y podemos pasar al siguiente temita, ¿no? En la parte del deber ya les voy a explicar, ahí vamos a aplicar para que ustedes apliquen un poquito de esto, ¿no? Quiero hablarles ahora pues bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de resolución de sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué les hago esto? Porque más adelante vamos a ver una resolución un tanto más complicada, un poquito más elaborada para esta parte de la ecuación de Antoine, ¿no? Entonces, bueno, les voy a poner esto, entonces déjenme solo guardarle. Vamos a ponerle
sería clase 11D. Ya no sería interpolación, sino que es justamente ecuaciones. Ecuaciones GR2, listo. Listo, vamos a ver el repaso de la resolución de sistemas lineales de ecuaciones. Aquí les he dado su duplicado, disculpen. Los sistemas de ecuaciones lineales se presentan en términos de vectores y matrices. Y de hecho ustedes recordarán, ¿no? Cuando veíamos la forma matricial de los sistemas de ecuaciones, nosotros tenemos pues que es A por X, es decir, una matriz de coeficientes por la matriz de las incógnitas es igual a la matriz de términos independientes, ¿no? Si la matriz de coeficientes A es cuadrada y no singular, la solución del sistema lineal viene dado por X de la inversa de la matriz de coeficientes por B. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, como nosotros ya lo veníamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a leer vamos a hacer un pequeño repaso para ir recordando. Les voy a copiar este ejemplo número 5. Listo, sí me parece que era ejemplo 5, sí, porque el anterior fue, sí, ejemplo 4, la iteración en 2 dimensiones, punto de rocío. Ejemplo 5, vamos a ver un poquito acerca de la conducción de calor. Entonces aquí, bueno, vamos a ver quién nos presenta este ejemplo, ¿no? Entonces, Pamela, todo suyo, el ejemplo número 5, presente y la figura ya les voy a indicar, está en otro documento. Adelante, Pamela. Ejemplo 5, conducción de calor. La figura muestra una placa cuadrada plana con sus lados mantenidos a temperatura constante. Encuentre la temperatura en cada nodo por 1 a temperatura con, a ver, por 1, por 2, por 3, por 4. No, X1, X2, X3, X4. Sí, Ya. adelante. Cada punto representa un nodo y la temperatura en cada nodo se supone que está dado por las temperaturas promedio de los nodos adyacentes. Listo. Entonces aquí una de las cosas que nosotros resolvemos en programación es que va a ser, digamos, pues que de todas las situaciones, la gran mayoría no me van a decir, tengo este sistema de ecuaciones, resuelva. No me van a decir, tengo el sistema de ecuaciones. Me van a decir, usted que conoce, pues extraiga las ecuaciones, haga los cálculos y a partir de eso, pues, aplique lo que ya conoce, ¿no? Entonces vamos a ver este ejemplo. Es justamente para la parte de transferencia de calor. Déjenme únicamente pues ponerles ya en esta partecita de acá. Listo. El ejercicio que vamos, perdón, es este de acá. Listo, entonces nosotros vamos a resolver esta partecita de acá. Déjenme, le voy a poner, listo. Entonces, este es el perfil de temperatura de la placa cuadrada. Entonces, aquí ustedes pueden observar lo que yo les estaba, bueno, lo que se leyó en el problema. Nos dice, yo tengo esta plaquita cuadrada y en este borde está a 25 grados Celsius, este borde está a 20 grados Celsius, este está a 15 y este está a 30. Lo que yo quiero determinar, pues, cuál es la temperatura en el punto X1, cuál es la temperatura en el punto X2, cuál es la temperatura en el punto X3, cuál es la temperatura en el punto X4. Para esto, ¿qué es lo que me dice? La temperatura en cada nodo se supone que está dado por el promedio de los nodos vecinos. Así, por ejemplo, si yo me voy al nodo X1, yo tengo que la temperatura va a ser el promedio de los vecinos. ¿Cuáles son los vecinos? Pues como en una cruz, ¿no? Ustedes hacen pues los 4 puntos cardinales, entonces es 30 más 15 más X2 más X3, todo dividido para 4. Eso es lo que me dice de cómo yo puedo ir expresando. Entonces, aquí nosotros para resolver vamos a obtener un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿no? ¿Cuáles son mis incógnitas? X1, X2, X3, X4, ¿no? Entonces planteo la ecuación para el nodo X1. Entonces X1 es igual al 30 más 15 más X2 y más X3, todo dividido para 4.
Listo. Veamos a quién le toca. Robinson, ¿me puede explicar cómo yo obtengo la temperatura del nodo X2, justamente de este punto X2? Aquí abajito ya está la solución, pero quiero que me vaya explicando pues cómo se obtuvo. Ujú. Adelante. Buenos días. ¿Qué tal? Primero, lo que noto no es que toma, como hay 4 X valores de X, toma un cuarto y Ujú. ahí X1 más 15. X1 está aquí, 15 está Ajá, acá. toma un lado de justamente la distancia que cubre, que es 15 más 20, pero ahí lo del X4, ahí sí no lo entendí bien. Ya, ujú. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es que me dice que la temperatura en X2 viene a ser el promedio de las temperaturas vecinas. Entonces es como si usted hace una cruz, está en el punto, hace una cruz y determina, pues la temperatura aquí es 15, la temperatura es 20, la temperatura es de X4 y la temperatura es de X1. ¿Qué es lo que me dice? Que la temperatura en X2 es el promedio de los 4 vecinos. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, ustedes a partir de eso determina que X2, como son 4 vecinos, o sea, justamente en las 4 direcciones, le tomo los valores de los vecinos, saco el promedio, como son 4, divido para 4, y con eso yo obtengo pues el valor de X2. ¿Cómo me queda expresado? Como X1 más 15 más 20 más X4. Listo. Por favor, entonces, Steve, ayúdame con cómo sería la temperatura en el punto 3, en X3. De igual forma, Ujú, como tenemos los valores que están en sus extremos, podría decir 30x1, ujú. x4 y 25, se suman todos los valores y como son 4 se divide para 4 para sacar el promedio. Listo. Le molesto también con el último valor, con X4, igual que nos explique, y estamos listos. Adelante, por favor. X4 sería la suma de x3, x2, 20 y 25 dividido para 4. Listo. Muy bien. Entonces, copiemos de esos valores, ¿no? Entonces, tengo mi dibujo, copiemos de ese valor y vamos a ponerle en MATLAB para que le veamos. Listo. Entonces, ya les voy a copiar justamente en esta partecita de acá. Tenía ya estas formas para que ustedes le vayan copiando, ¿no? Entonces, igual, aquí como queda mi primer valor, queda ese. El segundo valor queda este de acá. Listo. Mi segundo valor queda este de acá. Mi tercer valor queda así. O sea, voy poniendo las ecuaciones en cada uno de los nodos y voy poniendo mi ecuación en el nodo final. Listo. Tengo aquí mi ecuación en el nodo final, pero para yo tener la resolución necesito pues justamente que sea, que ustedes le expresen, ¿no? Entonces que tengan las variables de un lado y el término independiente del otro lado para poder armar mi ecuación, ¿no? Entonces aquí yo les pongo, ustedes pueden expresarle al x1 así, x1 es igual a un cuarto, pero si yo quiero determinar por un lado coeficientes y por otro lado la parte numérica, ¿cómo me quedaría? Entonces sería 4x1 menos x al cuadrado menos x, perdón, menos x2 menos x3 igual a 45. Así es como yo le puedo ir despejando, ¿no? Entonces, por favor, ayúdenme despejando. Entonces, veamos, me quedé con Steve. Cintia, ¿me puede ayudar despejando la temperatura en 2? O sea, que me quede igual de la forma ordenado, ¿no? X1, X2, X3. Bueno, todos los de X de un lado y los términos independientes del otro para el nodo 2. Jennifer me puede ayudar para el nodo 3
y Jessica me puede ayudar para el nodo 4. O sea, ellas me van a decir, pero en general todos estamos ahorita pues con un papelito especificando, ¿no? O sea, arreglando las ecuaciones porque eso es lo que yo necesito para ponerle dentro de la forma matricial. Listo, entonces solo me confirman Cintia, Jennifer y Jessica que saben lo que van a hacer. Sí, profe. Listo. Cuando ya tengan el resultado me van diciendo y vamos copiando. ¿Puedo dictarle Sí, para la segunda? ya. ¿Cómo quedaría? Ya, x1 menos 4x2. Sí, podemos para que nos quede también positivo, para que nos quede positivo el término independiente. Sería con un menos. Sí, Ya, entonces x1 menos 4x2 más x4 igual a menos 30 o que 30 sea positivo. quiero que, sí, que 35 sea positivo. Ya, entonces sería menos x1 Ujú, más 4x2 ujú, menos x4 ujú. igual a 35. Listo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos tal vez la respuesta ya para X3, por favor. Espéreme un momentito, no lo escucho muy bien. Ahora sí. 4x3 menos x1 menos x4 y igual a 55. Listo. Recordarán ustedes que para esta forma matricial yo siempre pues necesito pues que estén todos bien alineados, ¿no es cierto? Entonces por eso menos x1 más 4x más x1 más 4x3 menos x a la cuarta igual a 55. Muy bien, muchas gracias. Y para el último, por favor. Sería menos x2 menos x3 más 4x4 igual a 45. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces así es como yo le estoy viendo a este sistema, ¿no? Entonces yo tengo estos sistemas y si ustedes recuerdan, nosotros debemos extraer la matriz de coeficientes, la matriz de los términos de las variables y la matriz de los términos independientes, ¿no? Entonces, este sistemita, o sea, todo lo que yo les estoy presentando, ustedes lo ven de forma matricial, de esta forma. Déjenme. Listo. Ustedes lo ven de esta forma. Entonces, en forma matricial, ustedes le van a ver cómo tenemos aquí la primera matriz, esta matriz de acá. Les voy a poner así. Esta es la matriz de coeficientes, esta es la matriz de términos de las variables y esta es la matriz de los términos independientes, ¿no? Entonces, justamente yo les pedí para tener pues X, entonces todo esto es de X1, X2, X3, X4, los coeficientes. Aquí yo tengo mis matrices como X1, X2, X3, X4 y esto es igual a 45, 35, 55 y 45, ¿no? Entonces yo aquí tengo esta matriz y para hacer esto, ustedes recordarán pues que nosotros vamos a calcular X, que va a ser igual a la matriz de coeficientes por la matriz de términos independientes, ¿no? Lo importante es que ustedes le vean aquí de esta forma matricial y ahora nosotros queremos ir pasando, ¿no? Entonces que me digan cómo yo expreso la matriz de coeficientes, cómo expreso la matriz de términos independientes, ¿no? Dejo de compartir esto, regresamos a MATLAB y ahora vamos a hacer ya la resolución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Pues necesito pasar tanto la matriz
de coeficientes y la matriz, bueno, la parte de el arreglo de los términos independientes. Entonces, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo con esto que les presento en A. Entonces, en A, como estoy poniendo 4x1 menos 1, x2, menos 1, x3, no tengo nada en x4, 0. Punto y coma significa que estoy saltándome a la siguiente fila de la matriz, menos 1 en x1, 4 en x2, 0 en x3, menos 1 en x4. Salto al siguiente reglón, menos 1, menos 1, ¿tengo valor en x2? No, por lo tanto va 0, siguiente es 4, siguiente menos 1, siguiente reglón, 0 en x1, menos 1 en x2, menos 1 en x3, 4 en x4 y listo, tengo mi matriz de coeficientes A. Entonces es justamente lo que, recuerden justamente lo que les presento en línea 8 para calcular la solución. Entonces va a ser la matriz inversa de la del coeficientes por B, y B es igual a los términos independientes. Entonces, 45, 35, 55, 45, ¿no? Eso es lo que yo tengo, ¿no? ¿Y por qué le pongo aquí esta comita? Porque es un arreglo horizontal, es un arreglo vertical, ¿no es cierto? Entonces es hacia abajo. Así les pongo, pero véanle por favor, tengan en cuenta esta manera, lo que les presento en línea 18 y 19, es lo que les estaba presentando en la forma matricial, solo que aquí pues en MATLAB como que no le pueden ver muy bien así, ¿no? Pero ténganlo en cuenta. Entonces nosotros vamos a utilizar como nosotros, esta es la forma ya aprendida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacerle? Tan sencillo como esto. Vamos a poner la solución de esta función para la temperatura utilizando la inversa, es la inversa de A que multiplica a B. Y con eso, esta es una forma que ya revisamos y le vamos nosotros a poner y ya me dice el valor de la temperatura es 22, 20, 25 y 22 y nosotros hemos resuelto este sistema dentro de esta malla, ¿no? Ahora, nosotros podemos utilizar la función inversa o podemos también utilizar el backslash. Esa es otra forma de utilizarlo. Ya lo sé, hay un término nuevo, ya les voy a indicar cómo podemos nosotros también utilizar este operador backslash que hace lo mismo que la inversa. Entonces aquí es otro operador. Aquí nosotros también podemos utilizar este backslash que es justamente es este de aquí. Entonces ya les voy a copiar esta liñita ¿cómo se llama? En el chat para que ustedes le vean cuál es el símbolo de backslash. Listo, ahí tenemos nosotros el backslash que hace lo mismo. Entonces, en lugar de que yo haga la inversa, pues pongo A backslash B y obtengo lo mismo. Entonces, aquí ustedes van a hacer, bueno, miren, le mando a correr solución con backslash 22.5, 20, 25, 22.5, solución utilizando la inversa, poniendo inversa de la A por el producto del arreglo B, o puedo utilizarle A backslash B. Dos maneras que me permiten resolverlo. En el uno, pues especifico la inversa, en el otro utilizo el backslash. Así que si alguna vez, pues, se encuentran con este tipo de resolución, es que yo también estoy resolviendo el sistema de ecuaciones, pero estoy utilizando backslash y con eso pues nosotros ya terminamos, ¿no? Esta partecita de acá. A veces pues nosotros queremos ponerle pues para que se vea más bonito. Entonces aquí recuerden la solución de esta operación pues me da un arreglo que tiene 4 elementos. Yo puedo ir extrayendo cada uno de los elementos. Entonces X1 es el primer elemento de este arreglo backslash, X2 del segundo, X3 del tercero y así X4, ¿no? Entonces aquí yo voy a ir obteniendo de manera individual. Entonces ya me va diciendo X1 22.5, X2 20, X3 25 y X4 22.5. Entonces aquí ustedes van a poder ver este ejemplo de cómo se resuelve. Bueno, esto nosotros ya lo habíamos visto. ¿Qué es lo nuevo? Pues de toda la parte, ¿no? De decirles, les presento, miren, aquí tengo un mallado,
yo tengo que la temperatura es el promedio de las 4 temperaturas alrededor y a partir de eso quiero que me determinen la temperatura en cada uno de los puntos. Entonces, de ahí es lo que nosotros, pues es el reto, ¿no? Entonces, el reto fue a partir de eso, determinar. Ustedes vieron qué es lo que no, en lo que debemos tener cuidado, pues en ir extrayendo las ecuaciones, ir, ir justamente trabajando con las ecuaciones y de ahí pues el resto nosotros ya lo conocemos, ¿no? Matriz de coeficientes, matriz de términos independientes, utilizamos inverso de la matriz de coeficientes por B y ya me da la solución. Vimos que también podemos nosotros utilizarle el backslash, que también es otra de las posibilidades, ¿no? Entonces, ¿para qué yo les hice este recuentito así de este repaso de soluciones de ecuaciones lineales? Porque a veces nosotros no nos vamos a encontrar con situaciones en las que podemos aplicar la inversa, sino que nosotros vamos a tener una complicación adicional, ¿no? Entonces aquí les voy a poner, bueno, voy a poner esta partecita de acá. Vamos a poner esta partecita, listo. Ya les voy a poner esto. Listo. Vamos a continuar un poquito resolviendo ecuaciones lineales y esto pues para que vean que a veces cuando yo tengo ya el modelo establecido, ¿no? Vamos nosotros a tener una serie de datos y me va a decir yo tengo el modelo establecido y quiero que me ayude a calcular los parámetros de esta ecuación. Entonces ahí yo voy a tener tantas ecuaciones como datos experimentales yo tengo. Entonces ahí en ese caso, pues ya la resolución de mi sistema ya se hace un poquito más compleja. Le vamos a ver este tipo de resoluciones. Vamos a utilizar la ecuación de Antoine. Ya les voy a ver. Entonces primero vayamos leyendo y de ahí vamos viendo qué más se puede, cómo se puede ir resolviendo esto. Ya les presento cuál es el problema y qué es lo que nosotros vamos a ir resolviendo teniendo en cuenta esta otra forma de resolución de ecuaciones, ¿no? Entonces verán, los sistemas de ecuaciones lineales se presentan en términos de vectores y matrices. Ustedes ya lo saben. AX es igual a B. Si la matriz de coeficientes es cuadrada y no singular, la solución del sistema es X de la matriz inversa por B. Tal cual como nosotros lo habíamos visto acá. 4 ecuaciones, 4 incógnitas, súper bien, lo resolvimos. Listo. Pero si la matriz A no es cuadrada, es decir, que el M y el N, ¿no? De la matriz cuadrada, o sea, M y N me refiero a número de filas y número de columnas, no es el mismo, no se puede ya calcular la matriz inversa. Entonces, la solución ya no puede ser obtenida de esta manera. En este caso, nosotros vamos a tener que recurrir a la matriz transpuesta, en ambos casos del sistema lineal. Entonces tenemos matriz transpuesta por la matriz, o sea, matriz transpuesta de A por la matriz de A por X es igual a la matriz transpuesta por B. Y el producto en este caso de la matriz transpuesta por A es cuadrado, por lo que podemos encontrar el inverso del producto y así nosotros obtenemos pues que X es igual a la matriz transpuesta por A, todo a la inversa por la matriz transpuesta por B. Listo. Esto se los pongo así, vamos a ver un poquito que lo vean un poco ya en la parte así de matrices, desde lo que yo estoy aquí poniéndoles, y ya les voy a presentar el ejemplo que nos va a permitir ilustrar esta situación. Entonces, listo. Entonces aquí les he puesto, pues, resolución de sistemas, bueno, para encontrar parámetros a partir de datos experimentales. Tenemos que la matriz normalmente se resuelve con X es igual a la inversa por B, la matriz de coeficientes por B, pero hay casos en que ya no es cuadrada. Ya vamos a ver en el siguiente ejemplo que la matriz no es cuadrada y ahí nosotros debemos jugar con la matriz transpuesta para poder estimar X. Entonces X es igual a la matriz transpuesta por A, la inversa por la matriz transpuesta por B. Entonces esto que ustedes lo conozcan a partir de, de esto, ¿no? Entonces tenemos esta forma de calcular y vamos a verle ahora a la ecuación de Antoine.
Entonces, nosotros vamos a utilizar esto para resolver la ecuación de Antoine, pero no para calcular ni la presión de vapor ni la temperatura como nosotros hicimos antes. Entonces, recuerden que antes yo les dije, pues calculen la presión de vapor y la temperatura conociendo los valores de A, B y C. Entonces vimos, creo que para el tolueno o para la acetona y para el agua vimos en clase, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? Yo les voy a dar valores de presión de vapor y valores de temperatura, y a partir de esos valores ustedes deben determinarme los coeficientes de Antoine, A, B y C. Entonces, vamos a ver cómo se va trabajando con esto, ¿no? Entonces, tengo mi ecuación de Antoine y lo que yo quiero es expresarle como una ecuación lineal. Entonces, quiero que vean conmigo cómo yo voy a hacer eso. Le voy a multiplicar por tema C en ambos lados. Entonces, listo, tema C por el logaritmo, por A por tema C más B. Y también se puede expresar como T logaritmo de B. O sea, si yo empiezo a trabajar con esto, T logaritmo de B es igual a AT más AC más B menos C logaritmo de PB. Luego, si yo divido en ambos lados para T, ¿qué es lo que yo tengo? Entonces, aquí yo voy a tener esta forma. Logaritmo de B es igual a A más AC más B sobre 1 sobre T menos C logaritmo de la presión de vapor sobre la temperatura. Y eso, pues, ustedes me van a decir, profe, aquí nosotros ya tenemos, pues, es una forma de una ecuación, ¿no? Entonces, yo tengo un término independiente, logaritmo de P, y tengo un A, que sería el término independiente, tengo el siguiente que está en función de 1 sobre T, el siguiente también que está en 1 sobre T, y con eso yo podría expresarle de esta forma como si fuera un arreglo. Entonces, ¿cómo yo le expresaría como si fuera un arreglo? Sería 1 sobre T, logaritmo de presión de vapor sobre T. Esos serían mis coeficientes. Y aquí estarían mis incógnitas. Mi primera incógnita, pues sería el término que le acompaña A. El segundo sería AC más B. Y el segundo sería menos C. Entonces, yo podría representar esta ecuación de Antoine de esta forma, como un arreglo. Y viene a ser el arreglo de todas las presiones de vapor que a mí me den. Tengo el valor de X que va a ser 1 sobre T, logaritmo de la presión sobre T, y voy a tener B como la matriz de los coeficientes A, AC más B y menos C. Y con eso, teniendo en cuenta pues lo que acabamos de ver hace un ratito, pues de cómo se maneja cuando no son ecuaciones cuadradas, yo voy a tener que B es igual a la transpuesta por X a la menos 1 por X a la transpuesta por Y. Listo. Entonces aquí, para que ustedes vean lo que vamos a hacer, la siguiente clase voy a retomar este tema porque ya casi no tenemos tiempo. Entonces déjenme regresar a MATLAB para ver qué puedo avanzar en esto, para tener igual un poquito de tiempo para revisar lo del deber. Pensé que iba a ir más rápido, pero no. Entonces aquí les voy a poner toda esta parte. Listo, aquí un poquito de introducción en cuanto a la ecuación de Antoine. Y tenemos este siguiente ejemplo, que es lo que yo quiero que ustedes le visualicen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros vamos a resolver? Me dice, ejemplo número 6. Utilice los siguientes datos para encontrar los parámetros A, B y C de la ecuación de Antoine. Entonces, me da presiones de vapor y me da temperatura. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me dice, yo le doy valores de T y valores de presión de vapor. Ayúdeme determinando cuáles son los valores de A, cuáles son los valores de B y, bueno, cuál es el valor de A, B y C. Y esto nosotros lo hacemos pues utilizando un sistema de ecuaciones. Entonces, similar a lo que yo les estoy indicando, pero ahora nosotros iremos armando cada una de nuestras ecuaciones será con los valores de temperatura y con los valores de presión de vapor. Entonces, para eso, déjenme, aquí les puse también un poquitín aquí les puse pues esta partecita de acá.
Listo. Entonces aquí la resolución de la ecuación para obtener las constantes. Tenemos la forma de la ecuación de Antoine. Le reorganizamos, le dividimos y aquí me queda y igual a xb. Y considerando las operaciones, pues lo que ya les dije anteriormente, x transpuesta por x a la menos 1 por xt y y. Así es como me queda la resolución de este sistema. Yo quiero calcular b, que es el que tiene los coeficientes, ¿no? Entonces, para esto, les voy a copiar todo. Vamos a copiarle todo y más bien que le vean ustedes lo que nosotros, bueno, a lo que quería llegar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy primero transformando los valores de temperatura, 25, 27, estoy poniéndoles como un vector. Luego los valores de la presión de vapor, valores de presión de vapor. Luego yo voy a determinar X, entonces esta matriz de acá, ¿qué es lo que me dice? Tiene un 1 sobre T, tiene un logaritmo de la presión de vapor para T. Entonces yo hago lo mismo. X igual a, es una matriz que tiene unos, que tiene 1 sobre T, que tiene logaritmo de 10 de la presión de vapor dividido para T. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy escribiendo X. Entonces, esta X de acá le estoy escribiendo teniendo en cuenta lo que introduje. Luego, teniendo en cuenta la fórmula que ya vimos, B es igual a la inversa de X a la X transpuesta. Entonces, X transpuesta pues es justamente, es con esta comita de acá. Entonces, X transpuesta por X transpuesta y logaritmo de la presión, ¿no? Entonces, estoy haciendo esto nada más, ¿no? Entonces, yo tengo que B es igual a X transpuesta por X a la inversa por X transpuesta y esto por Y, ay, perdón, aquí se me fue. Esto de acá, ajá, por Y. Y Y, pues, es el logaritmo de 10 de la presión de vapor. Aquí yo tengo pues esta partecita de esta parte para ir sacando, pues porque B me va a dar un arreglo y yo con esto voy determinando, teniendo en cuenta pues qué es lo que me da. El primer elemento es A directamente, el segundo elemento es AC más B, iré despejando y con eso yo ya obtengo. Luego yo calcularé con mis propios valores. Y bueno, esto les explicaré esto, veremos al inicio de la siguiente clase, haremos un ejemplito adicional para que ustedes le vean. Le mando a correr y aquí me da los valores de ABC, o sea, los valores de la ecuación de Antoine. Me va a generar un valor y miren, aquí yo tengo mis datos experimentales, tengo la curva que se obtuvo y con eso yo ya obtengo los valores de la ecuación de Antoine. Esta última partecita, les volveré a explicar la siguiente clase, así que pues quiero que más o menos bueno, sepan de qué les estoy hablando en la siguiente clase, retomaremos esto, haremos un ejercicio adicional de esto, pues de este tipo de ajustes cuando tenemos ecuaciones y queremos resolver este otro tipo de resolución de ecuaciones y con eso pues estaríamos terminando la clase, bueno, los scripts del día de hoy. Vamos a ver la parte del deber. Y con eso, pues, el deber que será una aplicación de lo que hemos visto en la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, aquí vamos, tenemos aquí nuestro debercito, 2 ejercicios. Entonces, aquí tenemos justamente manejo de datos experimentales, ¿no? Entonces, no sé por dónde me quedé. Bueno, Mateo, ayúdame por favor presentando el primer ejercicio que tenemos de deber. La figura 1 muestra una placa plana cuadrada cuyos lados se mantienen a temperaturas constantes, 200 grados centígrados y 500 grados centígrados. Encuentre las temperaturas de los nodos internos, es decir, T7, T9, T12, de T12 a T14 y de T17 a T19. Se supone que la temperatura en cada nodo interior viene dada por el promedio de las temperaturas de los nodos adyacentes. Por ejemplo, para la temperatura en el nodo 7 es igual, bueno, un cuarto de temperatura 2 más temperatura 6 más temperatura 12 más temperatura 8. Ujú. Sí, entonces de aquí pues recuerden que temperatura 2 y temperatura 6 son los perfiles, entonces ambos están a 500 grados, 500, 500, T12 y T8. Listo, muy bien, muchas gracias Mateo. Entonces esto pues muy similar a lo que nosotros hicimos hace un ratito, ¿no? Entonces hace un ratito teníamos únicamente pues la plaquita era más chiquita,
Ahora les hago una placa más grande, tendremos más ecuaciones. En ese caso, ¿ustedes qué deben hacer? Ir obteniendo las ecuaciones. Cuando obtengan las ecuaciones, irles organizando dentro de la matriz de coeficientes, la matriz de términos independientes, y básicamente pues es utilizar lo que ya conocemos, inversa de la matriz de coeficientes por la matriz de términos independientes, o le pueden poner la matriz de coeficientes backslash la, la matriz de términos independientes, y con eso me ayudan determinando pues las temperaturas, ¿no? Que me faltan: temperatura 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19. Y esto pues, bueno, revisan pues esta partecita donde hicimos, se acuerdan de lo que nosotros hicimos, plantean las ecuaciones, le ponen en el código y ya les va a salir. Vamos ahora con un ejemplo de interpolación. Listo, entonces para esto, Steve, ¿me puede ayudar con la lectura? Preséntenos este segundo caso. Ya, profe. Dice, suponga que se encuentra haciendo un trabajo de campo en una región escarpada de la costa ecuatoriana. Para realizar este reconocimiento de área de estudio, se han medido alturas en Z a lo largo de la zona. Como se presenta en la tabla, el área de estudio tiene 4 kilómetros de ancho y 5 kilómetros de largo. El ancho es X y el largo es Y. Genere un código que permita estimar la altura correspondiente para una posición dada, XY, dentro del área de estudio. Incluir el gráfico respectivo en el que se muestra la zona y el punto pedido. Incluir en su gráfico los ejes y el título. Por ejemplo, ¿cuál sería la altura estimada en el punto de coordenadas X 1.7 kilómetros y Y 3.6 kilómetros? El programa genera el valor de Z correspondiente y lo ubica dentro del mapa superficie. La tabla 1 es la altura en metros para los diferentes puntos de la zona de estudio. Listo. Muy bien, entonces aquí ustedes, bueno, aquí pues de esta historia ya saben pues que nos gusta pues endulzarles la vida, digamos. No es que yo les voy a decir, háganme una interpolación en 2 dimensiones para los siguientes valores de X y de Y. Eso evidentemente no, ¿no? Entonces pues debo darles un contexto y cosas por el estilo. Entonces de aquí les digo pues que tenemos valores de X, tenemos valores de Y. Para cada valor de X y Y le tiene un correspondiente de Z. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Van primero a pasar los datos de X, de Y y de Z, van a generar su propio gráfico, pueden utilizar la función surf, y luego van a ir interpolando, ¿no? Entonces déjenme, así les voy a decir, déjenme, yo tenía ese ejercicio también, bueno, más o menos me había pues hecho cositas así para que más o menos le vean a lo que quiero hacer, y que ustedes ya tengan ahí, le echen un ojito a lo que toca hacer. Entonces esto es una interpolación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Introducir valores en X, valores en Y, valores en Z, ¿no? Entonces, aquí en Z, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy introduciendo cada uno de los valores. Recuerden que cuando yo voy introduciendo, termino de introducir pues una fila, punto y coma, otra fila, punto y coma. Si yo quiero, pues, si yo no me quiero seguir yendo hacia la derecha, yo voy a poner 3 puntitos para poder saltarme. Entonces de ahí le pongo 3 puntitos, le pongo pues la superficie, voy a generar una superficie de X, Y, Z, voy a utilizar la interpolación X, Y, Z, con los puntos, por ejemplo, que me pidió 1.7 y 3.6, pero ustedes van a hacer un código interactivo, ¿no? En el que les va a decir ingrese la coordenada en X, ingresa la coordenada en Y, y les va a decir el valor de altura es tanto y me presenta el gráfico, ¿no? Entonces, cuando yo le mando a graficar estos datos, miren lo que me da, ¿no? Entonces, esto es justamente suponiendo que yo tengo aquí un mapita. Entonces aquí yo he generado, ustedes le pueden ver, tengo aquí la superficie, tengo esta área de estudio, y pues a cada puntito X y Y le corresponde una elevación, y me pide pues que yo determine un punto que no está dentro de los datos,
que me diga pues cuál es el valor de altura, y eso nosotros lo hacemos con una interpolación en 2 dimensiones. Generamos también un grafiquito en 2D, todo bonito, es nuestro mapa, y pues aplicamos también este concepto que se abordó el día de hoy, que es una interpolación en 2 dimensiones. Listo. Entonces ya saben, si tienen cualquier duda, pues no duden en contactarse conmigo. Tienen el primer ejercicio, resolvimos un ejercicio similar pues del sistema de ecuaciones, solamente que era más pequeñito. Ahora tenemos más ecuaciones, nuestra matriz era mucho más grande, y en el caso de la interpolación, es una interpolación en 2 dimensiones, similar a lo que nosotros ya vimos. Lo importante es que ustedes vayan introduciendo bien los datos, y pues que le hagan interactivo, ¿no? Es input, que metan bueno, las cosas que ustedes ya conocen, ¿no? Hasta aquí.